Bonilla. Vamos a hacer un brevísimo currículum. Él nació en Jerez de la Frontera, en Cádiz. Es periodista, escritor, poeta, narrador. Tiene en su haber novelas, relatos, ensayos y poemas en las que, desde luego, nunca falta el humor. Su primera obra, en el año 94, fue El que apaga la luz, editada por Pretextos, y su último trabajo, de la mano de la misma editorial, acaba de aparecer, Una manada de news, relatos sobre la adolescencia también, de los que a lo largo de esta charla pues hablaremos en detalle. Por medio, pues numerosas obras, premios, adaptaciones cinematográficas y siempre el reconocimiento de críticos y lectores. A su derecha, en escena, Eduardo Mendicuti. Él nació en Sanlúcar de Barrameda, gaditano, por tanto, también. Una de las cosas... Tienen muchas cosas en común, son muy diferentes escritores, pero la verdad es que tienen muchas cosas en común de las que hablaremos. También periodista, escritor, hombre comprometido. Es autor de más de una docena de obras recorridas por personajes homosexuales. Está considerado uno de los autores que ha retratado mejor un mundo considerado hasta hace poco marginal y que afortunadamente ahora pues, es aceptado y normalizado por la mayor parte de la población. Nos referimos al colectivo LGTB, las iniciales de lesbianas, gay, transexuales y bisexuales, y siempre también con un gran sentido del humor, como no podía ser de otra manera. Acaba de publicar Otra vida para vivirla contigo, luego iremos hablando también sobre ella. También tiene varias novelas adaptadas al cine. En fin, tenemos a dos verdaderos monstruos de la literatura, se lo digo de verdad, y van a tener la oportunidad además de escucharles y luego de conocer sus obras. Las que no las conozcan, algunas seguro que conoce también. Eduardo, Juan, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Y yo creo, gracias, no sé... Gracias a ti, gracias a la organización, gracias personas. a quienes han venido, ¿no? Qué bien. Efectivamente. Bueno, antes de hablar expresamente del humor, a mí me gustaría entrar en el título de esta charla de hoy, ¿no?, que les ha convocado. Yo no tengo la culpa de haber nacido sin pantalones. En esta época en la que está tan de moda la fusión, pues los responsables de este festival, y me han confesado que sin permiso de los autores, decidieron poner este título. Así que vamos a ver si lo deconstruimos y vemos un poco por qué, de dónde surge. Pues si lo deconstruimos, yo he notado, estaba en el hotel analizando el título, y he notado que 8 palabras del título son de Eduardo Mendicuti y 2 mías. Hay un desequilibrio. Hay un desequilibrio, ¿no? Yo respeto a los mayores. Sí, efectivamente. Bueno, pues lo vamos a solventar enseguida, porque vamos a empezar por el final, Juan, si te parece. Sin pantalones. Prohibido entrar sin pantalones. Es la novela que daba efectivamente título a la segunda parte de todo este enunciado, y que es la novela con la que ganaste el primer premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa el año pasado, el año 2014, el primer premio. Bueno, la verdad es que cuando uno lee este título, en el libro, tienes el libro entre manos y lees este título, Prohibido entrar sin pantalones, bueno, pues uno siempre se hace una idea, ¿no?, de lo que puede encontrar en esa obra. No tiene nada que ver con lo que empieza a leer, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿quién es el protagonista, el poeta Mayakovsky, y cómo te surge la idea de escribir esta obra? Bueno, a ver, la verdad es que es una novela de muy larga gestación, porque a mí en el año 2000, cuando yo empecé a querer dejar el periodismo, como se deja una droga, pedí una beca para escribir una novela en la Academia de España en Roma. Porque quería hacer un libro sobre los futuristas. Siempre me había interesado mucho ese movimiento de los futuristas, de esos poetas que a principios del siglo quisieron cambiar el mundo y que se propusieron que la poesía no se quedara en los salones ni en los lectores de poesía, sino que diera un paso más allá, saltara la tapia que suele rodear a la poesía y llegar a la sociedad de otra manera, la contaminara de otra manera, ¿no? Entonces me dieron la beca, después de un proceso de selección muy curioso, porque recuerdo perfectamente, como si fuera ayer, que de hecho fue ayer, todo es ayer. En el proceso de selección tenían que pasar una entrevista, me acuerdo del tribunal muy serio, con seguro. pintores, artistas, tal y cual. Y
y mi proyecto era sobre futuristas italianos. Y uno de los del tribunal, un pintor que ya murió, José Hernández, seguramente, me preguntó el hombre, pues nada, por ponerme difíciles las cosas, me preguntó, bueno, ¿puede decirme quiénes son esos poetas de los que usted va a hablar en su proyecto? Joder, y me quedé absolutamente en blanco, en ese momento, me quedé en blanco, no recordaba nada. Y la noche anterior en el hotel había estado viendo un Milán-Real Madrid y le recité la alineación del Milán. Los poetas futuristas eran la alineación del Milán y lo dieron por bueno. Dijeron, bueno, pues... Eso dice mucho de ellos. Total, me dieron la beca, fue un año maravilloso, pero estudiando el futurismo italiano, su relación con el fascismo y tal, me di cuenta que realmente el gran personaje del futurismo era Mayakovsky, porque su vida era una especie de vórtex, ¿no? De vórtice por las pasiones, por su propósito de hacer de la poesía algo más que un género literario, es una forma de vivir, por el deseo de conseguir una vida poética, de declararle la guerra a la rutina, ¿no? De hacer de cada instante un instante único. Y me resultaba especialmente interesante desde un punto de vista narrativo esa trayectoria de la nada, porque es un tipo que no tiene estudios, que empieza a armar bronca en Moscú, en los cabarets, lleva la poesía al circo, a las fábricas, a los cabarets, y de repente en 1917 acontece la Revolución Rusa. Y él cree que realmente la Revolución Rusa no es más que una plasmación en la realidad de todo lo que él ha venido cantando, ¿no? Y a la vez se da cuenta de que todo por lo que ha venido luchando y cantando, por esa nueva sociedad, por ese hombre nuevo, enseguida, en cuestión de unos cuantos años, se llena de muertos y de crímenes y de mentira, ¿no? Y por lo tanto él vuelve a declarar otra guerra, esta vez no contra el zar, sino contra Stalin, y es un perseguido. Entonces me interesaba muchísimo esa trayectoria, porque Mayakovsky actúa de espejo de toda una época que a mí me parece apasionante, y me interesaba sobre todo esa trayectoria que va de la nada a la nada, porque acaba suicidándose en 1930. Con 36 años, ¿no? Sí. Y decir que se suicida en 1930 no es destrozar la novela, es como si escribes una novela sobre Jesucristo, lo tienen que crucificar. O sea, eso está claro, lo sabe todo el mundo. Y entonces, es decir, el que lea la contratapa de la novela ya sabe que muere en 1930, no destrozó nada con esto. Y me interesaba mucho esa trayectoria, de la nada a la nada, pasando por el todo, porque realmente fue un poeta con poder. Y eso también me interesaba mucho estudiarlo, cómo ha cambiado el estatus del literato, del artista, cómo en esa época los poetas, los artistas, era gente que realmente tenía influencia en ámbitos en los que hoy naturalmente se ha perdido. Entonces, todo esto, digamos, que era una especie de compendio de detalles y de imágenes y de posibilidades. Aparte hay un amor mágico, loco, tremendo por una mujer como Lily Brick, que estaba casada con un intelectual poderoso como Sid Brick. Formaron un triángulo que fue muy escandaloso en su época. Fue muy escandaloso no por el triángulo, porque en Rusia el adulterio es una costumbre nacional, ¿no? Es como la siesta en Andalucía, vaya, una cosa que no estaba al tanto. Joder, no sé, si miras cualquier, no te rías, si miras cualquier novela rusa del siglo XIX, en cualquier novela rusa del siglo XIX hay más adulterios que en todos los hoteles de Bilbao en este momento. En todas. En Dostoyevsky, en Tolstoy, en Goncharov, en todas. Entonces no me interesaba por el adulterio, sino un poco por la institución que llegaron a formar los tres, Osip Brick, Lily Brick y Mayakovsky. Y ese amor poderoso más allá de la muerte, que decía Quevedo, era, digamos, como el ingrediente sentimental que le hacía falta a la novela, para darle un potencial. Es decir, Mayakovsky tenía todos los elementos como para engatusarme y para que quisiera escribir el relato. Hablando de pantalones, todavía no les hemos contado a
nuestra audiencia el porqué del título de la novela, Juan despuntó como poeta con La nube en pantalones, 4 poemas en realidad, ¿no? En esa época justo antes de la Revolución. Cuatro poemas no, son 4 partes de un solo partes poema. de un poema, ¿no? Un poema. Es un largo poema, él escribía poemas muy largos, un poco también saltándose la tapia de la poesía lírica, ¿no? Él entendía que la poesía podía ser... Que lo de flores y pájaros, aquello ya no... No, bueno, es uno de los primeros grandes poetas urbanos y efectivamente utiliza imágenes incendiarias, era un punky en muchos sentidos. Y bueno, La nube en pantalones fue su primer gran poema de amor, que curiosamente no está dedicado a Lili Brick. Pero el título viene de un eslogan que él se encuentra en México, porque la revolución lo envió un poco como embajador de la buena nueva de la revolución rusa por todo el mundo, y él al llegar a México se encuentra a las afueras de México con un cartel que dice prohibido entrar sin pantalones a la Ciudad de México, ¿no? Porque en la época había pues, mucha gente que tenía la costumbre de entrar sin pantalones. Eso le convenció a Mayakovsky que, entre otras cosas, el cartel era un sitio natural para la poesía, ¿no? Claro, es uno de sus, digamos, vamos, no solo de Mayakovsky, aquí digamos que estamos concentrando en Mayakovsky toda la genialidad de esa época. De tu novela, Juan. Claro, pero esa idea de utilizar el cartel, utilizar las paredes de la ciudad para colgar los poemas en vez de imprimir libros, estaba detrás de toda una generación, bueno, de Alexander Rodchenko, con quien llegó a tener una especie de compañía de publicidad, de Lissinsky. Estamos hablando de comienzos del siglo XX, ¿eh? 1920. Sí, bueno, 1913, 1920. Exacto, claro. 1920. Bueno, pues ya tenemos el final del título de este diálogo, Sin pantalones. Ya sabemos un poquito más del porqué y del título de la novela de Juan. Eduardo, vamos con el comienzo. Yo no tengo la culpa de haber nacido tan sexy. Sí, es. Ese es el título de la novela, no se refiere a mí, ¿eh? No. El relato vital de Rebeca, con 2 Cs, eso sí, de Windsor, ¿no? Sí, es una historia... La verdad es que voy a quedar muy frívolo y muy tarate después de la intervención de Juan, ¿no? Es la historia de un transexual que quiere ser santa. Efectivamente, dice, este cuerpo se va deteriorando. Sí, es decir, y eso partió de una cosa seria, bueno, seria, que es el funcionamiento de la memoria. Es decir, a mí de pronto se me plantearon 2 cosas cuando arranqué a escribir, antes de escribir la novela, que fue, a ver, en el caso de un o una transexual, el bisturí llega hasta donde llega, pero ¿y los recuerdos? Es decir, los recuerdos, que es algo tan nuestro, ¿no? que es lo que nos define, que es lo que, bueno, y para los escritores es fundamental, también se estirpan, también se modifican, se recuerdan, las transexuales se recuerdan como chicos o no, o estirpan esa parte de los recuerdos también, porque es doloroso y porque o los adaptan o los conservan como la parte dolorosa de su vida, ¿no? Y como el conflicto. Me intrigaba eso, ¿no? Y luego me intrigaba otra parte, que era, a ver, uno está acostumbrado, eso yo creo que probablemente está cambiando, ¿no? A un tipo de transexual, sobre todo femenino, ¿no? En general, a ver, a los discretos no los notas, ¿no? Pero a los que veías, pues eran exuberantes, querían ser cada vez más estupendos, más llamativos, más hermosos, ¿no? Sí. Pero ¿y cuando llega la edad, qué pasa con eso, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con eso, no? El ansia de perfección, pues tiene un límite físico. Eso. Bueno, pues aquí a la buena Rebeca de Windsor lo que se le ocurre es que el ansia de perfección no puede ser ya físico, ya tiene que ser espiritual y quiere ser santa. Pero no una santa de estas que se flagelan y tal, que eso da mucho... duele mucho, ¿no? Sino una santa mística, de las que levitan, ¿no? Y para intentar conseguirlo, pues emprende una especie de recorrido por... en este momento en que yo escribí la novela estaba de moda tener vacaciones en conventos y en cosas así. Sí. Uno, en vez de irse a, no sé, pues al Caribe, se iba a un convento y hacía unas vacaciones espirituales, pues, o tranquilas o relajadas, ¿no? Pues empieza a recorrer una serie de moradas, ahí está como base ahí de las moradas de Santa Teresa. 7, claro. Sí, y recorre 7 conventos, 7 moradas, en compañía de un culturista que también quiere levitar, pero es un poco más difícil, porque claro, pesa mucho, ¿no?
Y va recorriendo las siete moradas, lo que pasa es que a la pobre se le cruza la carne constantemente por el camino, ¿no? Eso desde el punto de vista argumental, pues bueno, pasan muchas cosas en cada una de las moradas. Y desde el punto de vista lingüístico, pues a mí de pronto me interesó comprobar que el lenguaje, esto es un poco, que el lenguaje de la mística, de San Juan de la Cruz y la propia Santa Teresa, había un cierto paralelismo con cierto lenguaje que podía tener el lenguaje de los gays en general, y de entonces es una especie de recreación, no quiero decir que parodia, pero sí de recreación del lenguaje de los místicos. Exacto. Aplicado a la experiencia, al recorrido de esta buena mujer, ¿no? Y eso es. Yo no tengo la culpa de haber nacido tan sexy porque, claro, a la pobre se le cruza constantemente la carne por el camino, la propia y la ajena, y al final se acepta. Bueno, yo no tengo la culpa de haber nacido tan sexy, por tanto, si no puede ser santa, ¿qué le vamos a hacer, no? Bueno, ya han descubierto el título de la jornada de hoy, ¿no? Yo no tengo la culpa de haber nacido sin pantalones, en este caso. Sí, yo al principio pensé que eso tenía algo que ver con lo gay. No he nacido sin pantalones, a lo mejor he nacido con faldas, ¿qué pasa aquí, no? No sé, al principio me desconcertó. Me imagino, no tengo la menor duda. Bueno, en historias como la de Rebeca de Windsor, que nos acaba de comentar Eduardo, en la historia de Vladimir Mayakovsky, y no solamente, sino en toda su obra, el humor está presente de una manera palpable. En tu caso, Juan, igual más ligado a la ironía, ¿no? Y en el caso de Eduardo, a mí me parece, como lectora de sus obras, a tumba abierta. O sea, quiero decir, llevándonos a situaciones disparatadas. No es una crítica. Hay un poco de todo, ¿no? Pues por eso, porque el humor tiene muchos caras, grados, sí. Tiene muchas caras. Entonces, quizás, yo espero que en alguna novela el humor sea un poquito más suave, un poquito más de fondo, y en otras son más descarado, ¿no? Sí, de carcajada las situaciones que se recrean. A mí me gustaría que nos contarais un poco qué supone el humor en vuestra obra y en vuestras vidas también, porque al final siempre es una herramienta, un bastón, yo creo que excepcionalmente bueno, ¿no? Ante a veces situaciones muy dramáticas o muy duras, ¿no? De vivir y de explicar, de contar también en los libros, ¿no? Contesta tú. Tú primero. Vale, contesto yo. A ver, sí, porque lo he contestado muchas veces. He tenido que pensar sobre este asunto, ¿no? A mí el humor me parece fundamental para vivir. Pero eso yo creo que es inevitable, sobre todo en determinadas circunstancias vitales, ¿no? Si durante la vida, y eso que yo en eso tengo que decir que he sido un privilegiado, porque no he sufrido mucho, pero sí tienes conflictos, ¿no? Por el hecho de ser lo que eres, por ser como eres, porque querer seguir siendo como eres, pues tienes conflictos y tienes problemas, ¿no? Entonces, en la vida, incluso no necesariamente en la cuestión de orientación sexual, sino conflictos, ¿no? Sí. El humor es que te salva, y te salva de ti mismo, te salva de hundirte, te salva de... ¿ves? A veces digo que es como esas raciones que le dan a los soldados, por si ya están perdidos y ya no tienen nada que hacer y le queda la última ración, pues la última ración de un soldado ya perdido es el humor, ¿no? Eso es una cuestión vital, ¿no? Hoy he ido al Guggenheim a ver la exposición de Basquiat, que me gusta mucho, me gusta, a lo mejor no sé, es raro que me guste, pero me gusta muchísimo. Y he visto algunas de esas frases que se me quedan, porque siempre me doy cuenta de que a la gente se le ocurren cosas mucho más brillantes que a mí, siempre. Y una de esas es, cuanto más pinto, más me gusta todo. Y a mí me pasa igual. Cuanto más escribo, más me gusta todo, incluso lo que duele. Y eso es gracias al humor. Es decir, el humor hace que me proteja. Con el humor te puedes proteger, puedes combatir, puedes ser muy, muy descarado, puedes ser muy disolvente, puedes ser tierno, puedes ser delicado, puede ser muchas cosas con el humor. Es un instrumento difícil, arriesgado, porque a veces te equivocas y si no coges bien el registro, pues aquello puede resultar, por ejemplo, una patochada o puede resultar una cosa fácil. O sea, es un instrumento buenísimo, y peligroso. Pero peligroso, arriesgado, ¿no? Y entonces, yo siempre relaciono el uso del humor en lo que escribo
con 3 cosas. Una, con el pudor. Yo soy muy tímido, aunque no lo parezca. Y soy muy pudoroso. Y hay cosas que no escribiría si no fuera capaz de contarlas con humor. Y hay muchas cosas impúdicas, y no me refiero a lo sexual, me refiero a lo emocional también en mis novelas, ¿no? Hay muchas cosas impúdicas, emocionales. Yo eso no lo contaría si no fuera capaz de contarlas con humor. Luego hay un aspecto colectivo que es el que he dicho, ¿no? Es aquello en el que tú utilizas el humor o te sale el humor como una manera de es muy clásico del colectivo, ¿no? Sobre todo de los chicos, de los gays, ¿no? Utilizar el humor para salir de la presión, para, no sé, para defenderte, para sobrevivir, ¿no? Sí, sí. Y el otro aspecto se me ha olvidado cuál era. No te preocupes, ya lo recordarás. Bueno, Juan, Eduardo, que yo os estoy preguntando a los dos, pero si opinas, tú llévale la contraria, ¿eh? Y lo mismo te digo. Va a ser prudente. Eduardo, Va a ser discreto. Juan, en tu caso, le estabas escuchando. ¿Tienes la misma percepción del humor como herramienta? Sí, bueno, fundamentalmente sí. A ver, yo creo que sé que me gusta ser preciso con las palabras porque, a ver, el humor en realidad pues, no es nada. Es decir, si no viene acompañado de un adjetivo, no es nada. Buen humor, mal humor, es justo lo contrario. O sea, efectivamente, el mal humor nos condena, el buen humor nos salva. En eso estoy absolutamente de acuerdo y estoy absolutamente de acuerdo en que puede ser un caparazón defensivo que te haga realmente invencible, sobre todo si eres capaz de llegar a esa cota de maestría que es la de reírse fundamentalmente de uno mismo y a partir de ahí entonces tener una visión del mundo distinto. Pero esto aplicado, digamos, a lo que nos dedicamos, a la literatura, es como todo, depende de los efectos que se consiga. Quiero decir, yo no creo que la lírica sea buena ni mala por su propia naturaleza, sino creo que hay obras que son muy potentes líricamente y creo que hay obras que utilizan mal la lírica y se convierten en un pestiño por culpa de la lírica. Es decir, el mismo elemento puede hacer que una cosa sea un pestiño o pueda ser una obra maestra que te emocione. Con el humor me pasa un poco igual. Quiero decir, a veces hay obras que me parecen obras gigantescas que están sustentadas única y exclusivamente en los efectos del humor. Un ejemplo, La venganza de Don Mendo. La venganza de Don Mendo es una obra maestra y la película de Fernán Gómez, la obra de Muñoz Seca, es tan buena que no nos hace preguntarnos ni siquiera cómo está hecha. Porque si empiezas a mirar cómo está hecha, la cantidad de rimas que se utilizan, de calamburs, de recursos técnicos, tal, es auténtica ingeniería, ¿no? Entonces, ahí está muy bien aplicado. Obras de Jardiel Poncela, Las rubias como están buenas es con patatas. Obra de Jardiel Poncela, es un título real. Se ve tan a las claras desde el principio hasta el fin, que el autor quiere ser gracioso, quiere que te rías, que al final acaba siendo un pestiño, acaba siendo insoportable. Discrepo. Sí, pues discrepa, Eduardo. Un autor menor, pero me parece... está bien. No, a mí tiene obras que me gustan. Esta en particular, que trata de ser graciosa desde el título. Entonces, ahí, por ejemplo, se utiliza el humor como herramienta y me parece que se utiliza mal, que es un dispendio de ingenuidad. Entonces, yo como no estoy en contra, yo creo que de casi nada en este mundo, salvo de una cosa que le gusta mucho a Mendicuti, que es el Real Madrid. Eso da igual. Eso da igual, en este momento da igual. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto, efectivamente. No estoy en contra de nada, pero sí me molestan mucho las etiquetas, ¿no? Entonces, la etiqueta de novela de humor, por ejemplo, aplicada a la obra de Mendicuti, a mí me parece un desperdicio. Yo creo que son buenas novelas, a veces grandes novelas, y uno de sus componentes fundamentales es el humor. Pero utilizar la etiqueta es un producto curioso porque es lo último que se hace de algo y es lo primero que uno le quita a algo, ¿no?
¿no? Es lo último que se redacta para saber de qué está hecha una cosa, pero es lo primero que le quitas al jersey porque sabes que es un jersey, ¿no? Y entonces las etiquetas aplicadas a la literatura me resultan siempre muy molestas y muy engañosas. Por ejemplo, en esto del humor, seguramente si hicieran un artículo acerca del humor en España meterían a El Roto, ¿no? A viñetistas, algunos viñetistas, que realmente no tienen que ver mucho con el humor, sino con el pensamiento, con la filosofía, que no utilizan el humor como una herramienta, digamos, para hacerte gracia ni nada de esto, ¿no? Entonces yo creo que hay ese malentendido de querer que las cosas se apliquen solo a una cosa determinada. Y en ese sentido, a mí me parece siempre que es un desperdicio. Me gustan mucho las novelas con toques de humor, me gusta mucho Vladimir Nabokov porque tiene un humor finísimo, desopilante, de un cinismo muy lírico y tal, pero no diría que es un autor humorístico sin más, porque si fuera un autor humorístico sin más, seguramente no sería uno de mis autores. Ya, a ver, yo la tercera me he acordado lo que es. y debería haber empezado por ahí, que es el humor literario tiene que ver con la literatura, fundamentalmente. Es decir, cuando un escritor, yo no digo otro, cuando un escritor utiliza el humor o introduce en sus novelas el humor, tiene que tener como la cabeza que eso es literatura, que por tanto ahí están las palabras. El humor da una manera especial de manejar las palabras, de manejar la creatividad verbal, de utilizarla en favor de lo que estás contando. Lo de las etiquetas no sé si va a salir después, porque ahí me parece que nos íbamos a meter en un jardín en el que yo me meto siempre de cabeza. Si queréis, yo siempre me meto de cabeza en ese jardín, que no debería meterme, pero siempre lo hago. Y siempre saco trasquilado. Pero bueno, insisto, yo siempre insisto, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, el humor yo creo que sí puedes encontrar, es decir, hay autores en los que no encuentras el humor, con lo cual no quiero decir que son buenísimos, o sea, vamos a hablar de alta literatura, ¿no? Y no es mi caso, pero vamos, hay escritores en los que el humor no aparece ni de lejos, y hay otros en los que está ahí el humor, ¿no? Quizás merecería la pena analizar por qué en unas obras de grandes autores sí está el humor, por qué en Nabokov sí está el humor, sobre todo en alguna novela que puede ser muy arriesgada, por ejemplo Lolita, y siempre hay ahí al fondo una cosa que te hace, que es una forma de proteger, es una forma de hacer digerible, quizás, ¿no? Eso que estoy diciendo parece muy rastrero desde el punto de vista literario, ¿no? Parece muy rastrero, pero yo creo que sí puede estar en el fondo inconsciente de que por qué utilizas el humor, ¿no? En mi caso hay una parte consciente y una parte hay una parte natural. Yo creo que a mí me daría mucha vergüenza ponerme muy serio. Sí, me daría mucha vergüenza porque a ver, entiendo que se puede poner muy serio un señor con mucha categoría de pensamiento y con mucha profundidad, es decir, un genio, no es el caso. Por lo tanto, pues mira, como que prefiero, en ese caso, es pudor. Puede ser una cosa de todas maneras, rara y puede ser una cosa que vaya en contra incluso de uno mismo, ¿no? Porque el humor no se entiende muchas veces bien, ¿no? Por ejemplo, la literatura española de todos los tiempos tiene una beta de humor importantísima. Hombre, desde el Quijote, fundamental, básica, es fundamental, ¿no? Y todo el mundo entiende, como de cabeza entiende eso, ¿no? Sin embargo, llega un momento en el que contemporáneo, digamos, en el que el humor como que puede ser un poco menospreciado, ¿no? Porque parece superficial, porque parece epidérmico, porque parece que hace los temas que trata, parece que los rebaja un poquito si les pones humor, ¿no? Bueno, pues creo que es injusto, También es verdad que depende... Los calificativos de los que hablabas. Claro, es que no solo es injusto, sino que es una gran tragedia. O sea, claro, es una gran tragedia porque, claro, esto ha permitido que durante mucho tiempo se nos haya vendido como la gran literatura española de la posguerra, obras que son muy graves, y grave en inglés significa tumba, o sea, está todo dicho.
obras que hoy son difícilmente digeribles y se nos vendían como obras menores, obras que hoy tienen una vigencia, es decir, tú ves Atraco a las 3 y te sigues partiendo de la risa. Y estás retratando una sociedad y la estás retratando muy bien. Tú ves El pisito o El cochecito, joder, son retratos espeluznantes de la época, pero son obras alzadas por el humor, ¿no? Entonces, ahora cuando decías que autores graves, tal, que no utilizan el humor, y trataba de encontrar autores que a mí me parecen indispensables y que no estuvieran salpicados por ese humor, y casi no encuentro a ninguno. A mí, o sea, Scott Fitzgerald está lleno de humor, Nabokov está lleno de humor, Borges está lleno de humor. Es decir, el humor también es cosa de serie, el humor grandes, es cosa sobre El todo humor porque, no tiene por qué ser igual a chiste. no, por supuesto. nada que ver. Quiero nada decir que a ver. veces cuando utilizamos las palabras, y un poco vamos a lo que comentabas antes, Juan, y comentábamos antes de comenzar la charla, esos adjetivos que se pegan a literatura, ¿no? Literatura para mujeres, literatura gay, literatura juvenil. Ya estamos, Entonces, ya es como estamos. que ya estamos poniendo etiquetas, entonces las personas que acuden en un momento determinado a comprar un libro, a una librería, dice, no, esto es literatura para mujeres, es decir, ya estamos a priori prejuzgando, ¿no? ¿Me meto en el jardín? Sí, métete, Eduardo, a fondo, hasta donde El jardín quieras. de las delicias. Es que sí, ¿Me es meto que en me el jardín? parece... A ver, quizás las etiquetas como tal, la palabra etiqueta, las definiciones son importantes. Son importantes. Y para mí, la literatura de todos los tiempos, mundial de todos los tiempos, ha seguido un canon, quiero decir, es literatura occidental, literatura blanca, literatura masculina, literatura... Es decir, eso ha sido, durante muchos tiempos, lo que ha sido dominante dentro de la literatura, ¿vale? Yo no tengo ningún problema, e incluso lo defiendo en contra de todo ser humano, pensante, creo yo. Defiendo que existe una literatura, por ejemplo, femenina, porque existe una literatura masculina. El problema de la definición es que te olvidas de la otra parte de la definición. La literatura masculina es una literatura escrita por hombres y la femenina escrita por mujeres. Punto. No está escrita para hombres, en el caso de la masculina, no está escrita para mujeres, en el caso de la femenina, y está escrita desde lo que es cada escritor. Si de verdad un hombre o una mujer escribe, el hecho de ser hombre o el hecho de ser mujer es decisivo, porque si no escribiera desde lo que es, sería falso. Eso es lo que yo opino. Entonces, hay una literatura femenina, todas las escritoras, todas, sin excepción, bueno, alguna feminista muy valiente dice que no, pero todas, sin excepción, huyen de la definición de literatura femenina. ¿Por qué? Porque lleva el prejuicio encima de que es literatura menor, de que es literatura suave, de que es literatura tramposa escrita para mujeres solamente, pero claro, es que eso es injusto. Lo injusto no es la definición. Lo injusto es lo que todos cargamos sobre la definición. Y a veces lo he dicho, y la gente se me echa encima, ¿no? A ver, si yo leo una novela escrita por una mujer, yo quiero notar en esa novela que está escrita por una mujer. Quiero, porque incorpora su experiencia individual e incorpora su experiencia colectiva como mujeres. Y lo hace desde el punto de vista de la mujer, que es distinto al del hombre. Porque un hombre puede escribir una misma novela sobre un tema que sea, y lo escribirá desde el punto de vista del hombre. Incluso un poco desde fuera, lo cual no lo invalida. No lo invalida, ¿no? Hay muchas novelas, que decir, Madame Bovary está escrita por un señor, ¿vale? No lo invalida, pero si Madame Bovary lo hubiera escrito una señora, la novela sería diferente, necesariamente diferente, porque está escrita por una persona que es un hombre con sus experiencias de hombre en relación con las mujeres, y escrita con una mujer y su experiencia de mujer en relación con los hombres. Y eso, lo que tiene de malo esa definición, es pensar inmediatamente, si es femenina es una novela que no me interesa, sobre todo en los sectores masculinos, y es una literatura, bueno, pues inferior. Eso es misógino, lo siento mucho, pero eso es misógino. Por tanto, yo creo que no hay que borrar la definición. Lo que tenemos que intentar entre todos es que los prejuicios no carguen sobre esa definición. Y con la literatura gay, homosexual,
pasa lo mismo. La literatura homosexual es aquella que está escrita por un homosexual y puede escribirla, porque si la escribe uno que no es homosexual, puede ser de temática homosexual y está vista un heterosexual, lo ve desde fuera. Y durante mucho tiempo la literatura de todos los tiempos, cuando ha incluido personajes homosexuales, están vistos desde fuera. Entonces, uno escribe desde lo que es, uno escribe desde lo que siente, y uno escribe desde su propia experiencia en la alegría, en el dolor, en el placer, en el lenguaje, en todo eso. Y eso se tiene que ver y se tiene que notar. Bueno, estoy tremendo, ¿eh? Se tiene que ver y se tiene que notar, y es bueno que se defina. No es un género, no es literatura erótica, ni es literatura negra, ni es literatura de humor, no es un género, es una definición. Es como si yo hablo de literatura occidental. Si yo hablo de literatura escandinava, ¿alguien se escandaliza? Todos sabemos lo que queremos decir. Que no me digan, es que hay solo buena literatura y mala literatura. Sí y no. Yo puedo hablar de literatura escandinava y lo que quiero decir es que en esa literatura está la cultura escandinava, que es distinta completamente de la mediterránea, por tanto está toda la historia de una sociedad, está toda la historia de los individuos dentro de esa sociedad. Claro. A eso me refiero yo. Y si escribo, y si hablo de literatura judía, es que lo hablamos sin ningún problema, literatura judía. Sin ningún problema, Bashevis Singer es un escritor de literatura judía y es estupendísimo. Y a nadie se le ocurre, creo yo, cargar eso de prejuicio diciendo es que es solo para los judíos o es que es, no sé, una literatura que intenta la compasión, yo qué sé, cualquier cosa que a uno se le ocurra. No. El problema es el prejuicio. Es el prejuicio que tú cargas sobre la definición, ¿no? Y a mí me da mucho coraje. Me da mucho coraje, porque sí, ¿por qué va a ser menos? En principio, la literatura femenina que la masculina, la homosexual que la heterosexual, porque es que tenemos que hablar de literatura heterosexual, porque la inmensa mayoría de lo que se escribe es literatura heterosexual, por lo menos hasta ahora. Y Basquiat, que ha sido una iluminación en el Guggenheim. También dice, en un momento determinado, casi todas mis obras están protagonizadas por gente negra. Pensé que hasta ahora no había gente negra. Me di cuenta de que hasta ahora no había gente negra en la pintura. Y es verdad, es verdad. En el caso de una mujer o en el caso de un gay, por ejemplo, pues puedo decir lo mismo. Yo lo digo, casi toda mi obra, no casi toda, está llena de personajes homosexuales de distinto tipo, ¿no? Primero porque me di cuenta de que la literatura solo había heterosexuales y cuando aparecían los heterosexuales era otra cosa, ¿no? Era pues con una visión externa, Luego hay más, también por lo que he dicho antes, porque uno escribe desde lo que es, desde su experiencia, desde sus... Escribas lo que escribas, incluso si escribes algo de ciencia ficción, ahí estás tú, está tu mirada, está lo que tú eres, lo que has vivido, y lo que supone la gente que está a tu alrededor o la gente que es como tú. Porque evidentemente no es homogéneo, no todas las mujeres son iguales, ni todos los homosexuales o todas las lesbianas son iguales, ¿no? Cada uno es diferente, cada uno tiene su vida y todo eso hay que reflejarlo. Y debe reflejarse desde el punto de vista de quien lo sabe, lo ha sufrido, lo ha disfrutado y lo conoce, lo experimenta. ¿Estás de acuerdo, Juan? Es que no estoy de acuerdo en nada, entonces... Lo sabía, nadie está de acuerdo en nada conmigo. Es que sería larguísimo discutir ahora punto por punto. Para empezar, Basquiat se equivoca, porque todo el grupo se equivoca injustamente. Además, todo el grupo de Harlem de los años 30 se batió el cobre por hacer pinturas llenas de negros, canciones llenas de negro. Nancy Cunard publicó una antología que se llama Negro en 1932, pero bueno, entiendo que el muchacho llegara rompiendo los escaparates y diciendo yo soy el primero. Pero no es verdad. En cuanto a lo demás, ¿dónde pones el acento? Para empezar, yo pongo el acento en lo sustantivo, que es la literatura. Me parece muy bien acompañarla de adjetivos, pero me parece que lo esencial, la sustancia, está en lo sustantivo. Sí, pero tenemos un clarísimo ejemplo ahora en Cataluña con todo esto de que ha pasado, ¿no? ¿Dónde está la sustancia? ¿Dónde está la sustancia? ¿En el sustantivo independentista, o sea, en el adjetivo independentista o en el sustantivo de izquierdas?
¿por qué alguien de izquierda independentista está más cerca de alguien de derechas independentista que de alguien de izquierdas no independentista? ¿Qué es lo importante? ¿El sustantivo de izquierdas o ser o no ser independentista? Pero aparte de eso, y si me dejas mi turno... Debo controlarme. Está por una parte eso, lo de lo sustantivo, y entonces, mira, yo leo a Shakespeare, los sonetos de Shakespeare, y es que me da igual a quién se los escribiera, yo sé que me emociona, entonces es que me da exactamente igual. Y ese es el segundo punto. Yo me pongo en el lado del receptor. Y el receptor puede prescindir de casi cualquier información porque la información está en el texto. Efectivamente, en unos textos se verá claramente que lo ha escrito un judío y en otros no. Esto va incluso al género al que pertenece eso. Yo leí por primera vez la Odisea de Homero pensando que era una novela. La leí como una novela. Tardé años en saber que era un poema. O sea, daba igual. La fuerza del texto superaba la barrera del género al que pertenecía. Porque yo recuerdo haberlo leído como una novela de aventuras y hasta que no fui a la universidad no me enteré que era un gran poema. Es decir, la fuerza del texto a veces es tal que puede prescindir perfectamente de si lo ha escrito un hombre, si lo ha escrito una mujer, si lo ha dictado Álvaro Pombo a su secretaria. Eso es verdad. Lo hace así. Es que me da igual. Yo creo que la literatura es una fricción y esa fricción es como las piedras que inventaron el fuego, por ponerme estupendo. Quiero decir, hacen falta dos piedras para que haya fuego y una piedra es del escritor, pero la otra piedra es del lector. Y el lector puede prescindir perfectamente de si... De todos los adjetivos. De todos los adjetivos. Es simplemente lo que le llega realmente de la obra, ¿no? Solís decir los escritores que una vez que ya se ha editado, la novela ya deja de ser vuestra, ya pasa a manos de los lectores y son ellos y ellas los que realmente sienten, se emocionan. Salvo si quieren adaptarla al cine, que sigue siendo nuestra, porque queremos cobrar, los derechos. La adaptación al cine es estupendo. Si queréis podemos hablar del tema de... ¿Cómo se nos está pasando el tiempo? Sí, podemos comentarlo porque tanto Eduardo Mendicute como Juan Bonilla tienen varias obras adaptadas al cine y además tienen una manera de escribir, en el caso de Eduardo, muy cinematográfica, en mi opinión. Es decir, te imaginas muy bien, ¿no?, las situaciones que cuentas, que narras en tus libros. Eso suele ser engañoso, es decir, eso es la percepción del lector, que está muy bien, y no suele ser la percepción del director de cine, del productor, ¿no? No. Normalmente los directores de cine piensan que bueno, que eso es una historia que ellos lo aprovechan. Pero luego si tratan de adaptar pensando en que en la literatura y no tiene nada que ver. Es decir, y si tú piensas al leer que es muy cinematográfica, es una impresión tuya, difícilmente trasladable a otro lector, seguramente. A otro lector y sobre todo a un cineasta que ve la historia y ve las emociones de otra manera, ¿no? Y siempre les parecen horrorosos todos los finales y quieren cambiar todos los finales de las películas, no sé si te habrás dado cuenta. Siempre piensan que un final abierto, esto que es tan bonito, que está tan bien, eso no vale en el cine, entonces inventan unos finales espantosos. Pero eso es una manía entra dentro del engranaje de ver cómo contar, de la narrativa la narrativa visual o la narrativa distinta de la literaria, ¿no? Por tanto, a mí a veces me han dicho, lo que me has dicho tú, oye, pues ¿qué cinematográfica es esta novela? Adáptala. Pues en algunos líos, porque claro... ¿En vuestro caso habéis sido los autores también de los guiones? No. En ninguno de los casos. No, ¿Y habéis quedado satisfechos con el resultado? A ver, es que conteste. Mira, a mí me llamaron a una reunión con unos señores productores y me contaron, te juro, me contaron mi novela como si la hubieran escrito ellos. Me dijeron, en tu novela pasa esto, tal. ¿Estás de acuerdo? Pues dije, pues sí. Y entonces utilicé el título de una gran película de Woody Allen, Toma el dinero y corre, y ya está. O sea, no colaboré en eso es lo mejor, ¿eh? Lo mejor es que firmas y te dan dinero. Está bien. Y no tuve nada más que ver. Efectivamente, uno de los protagonistas de mi novela, que va sobre un juego de rol en la Semana Santa de Sevilla,
era un tipo medio monstruoso, inspirado en el protagonista de La Conjura de los Necios, al que quería hacerle un homenaje y tal. Y el productor me dijo, mira, yo a un gordo, calvo, feo, no lo puedo poner de protagonista. Tiene que ser Jordi Moya. Bueno, pues ya está. Pues ya está. O sea, quiero decir que son claves que tú no manejas, son Exacto. ellos. Entonces, Sí, Estás es como muy espectador difícil. en tu casa, Lo que Eduardo. pasa, mira, yo en mi caso hice dos cosas. La primera, no querer intervenir en nada, pero en nada. Eso que te lo dicen, oye, me gustaría que sea nada. Ellos son los que saben de cine, que ellos se las apañen, ¿no? Y lo segundo, que es muy arriesgado, es desde que empezaran a escribir el guión, decir, es una película cojonuda. Porque me parecía muy desagradable todos esos escritores que no hacen más que vender los derechos para el cine. Normalmente, incluso a los mismos directores, y siguen vendiéndoles los derechos y luego protestan como locos, pues deja de vender los derechos si no te gusta como lo que hace, ¿no? Evidentemente, lo bueno es que firmas y te dan un dinero, que está sin hacer nada, firmar. Y eso está muy bien, ¿no? Luego, toman decisiones, los directores toman decisiones sobre cómo contar la historia, ¿no? En mi caso son dos, y a mí no me importa decir las cosas. Uno es El Palomo Cojo, que dirigió Jaime de Armiñán y la escribió él, o sea, el guión es suyo. Y otro es Los Novios Búlgaros, que dirigió Eloy de la Iglesia y la escribió él con el protagonista, con Fernando Guillermo Cuervo y con Antonio Hens, que es un guionista y un profesional. Entonces tomaron unas decisiones también con intervención de los productores, por ejemplo, cambiar un poco de época la historia, en vez de los años 80, ponerle los años al final de los 90. Y eso es fundamental, es decir, ellos pensaban que daba igual, pero claro, no daba igual. Claro. No daba igual. Y luego los resultados, pues, a ver, desde el punto de vista puramente de la novela, que no se debe utilizar, ¿no? Y menos el propio autor, que es el peor espectador de una novela. Luego los lectores de la novela, es decir, casi todos los que habéis leído las novelas y luego veis la película, decís la novela era mucho mejor. Casi todos. ¿Por qué? Porque es una relación personal, personal, intransferible del lector con esa novela, de cada lector con esa novela. Y cada lector se ha hecho sobre esa novela un mundo visual mental que no encaja nada habitualmente con lo que ve. Eso sí, la lectura está muy frecuente, está muy reciente. Cuando pasa el tiempo, y por tanto la impresión del lector se ha diluido un poco, la reconciliación con la obra, si la película está bien, es mucho más fácil. Y todos conocemos casos de películas excelentes basadas en novelas excelentes, ¿no? Porque hay una cierta teoría, de las novelas malas salen buenas películas y de las novelas buenas salen malas películas. Pero yo no voy a decir que las películas son malas, porque quedaría yo muy presuntuoso, ¿no? ¿Y por qué no me lo parece? Es decir, porque son obras de sus directores. En el caso de Los Novios, del Palomo Cojo, hay algo que falta, para mí como escritor y probablemente como lector, que es la mirada del niño, que es constante y fundamental y básica, ¿no? Y vertebral en la novela. Y en la película el niño pues es uno más, que aparece por ahí. Además el actor pobrecito mío, no funcionaba mucho. Luego luego ha crecido y es un actor estupendo y muy guapo, que es Miguel Ángel Muñoz, ¿no? Este chico que hizo una cosa que se llamaba Upadance o Paidance, no sé cómo se llamaba aquello. Bueno, pues este chico, cuando tenía 10 años, fue su primera película. Y además tuvo mucha gracia, porque cuando me lo presentaron, claro, todo el mundo decía que esa novela era... Me lo presentaron, él me dijo, hola, yo soy tú. Qué bonito. A él le habían dicho que eso era una novela autobiográfica, que era la vida del autor, y él dijo, pues ese soy yo. Qué bueno, pues qué el bueno. yo estaba un poco papá. Juan, en el caso de Nadie conoce a nadie, la película fue un éxito, pero con anécdota, porque al poco tiempo de hacerse sucedió un hecho en la madrugada de ese día que yo quisiera que lo comentaras con el auditorio, porque yo cuando me enteré es que me quedé de piedra. Es estupendo. Cuéntanos qué pasó. Pero no lo puedo contar todo porque no quiero ir a la cárcel. Resúmelo, porque si no... A ver, la novela trata de unos jugadores de rol que, aburridos de la vida, fantasean con reventar la madrugada del Jueves Santo, que es la gran noche de Sevilla, donde todo el mundo sale a la calle, hay 1 millón de personas en un espacio relativamente corto y por ahí pasan todos los pasos
y filas de penitentes, ¿no? Y bueno, la novela que quería ser una especie de reflexión acerca de la ficción, de por qué nos creemos las ficciones, por qué hay ficciones que consiguen llegar a la realidad e implantarse como si fueran realidad. Trataba de ser una reflexión acerca de la naturaleza de la ficción a través de unos jugadores de rol. Se convierte en película, narra estos locos que revientan la madrugada de la Semana Santa de Sevilla. La novela se publicó en el 96, la película es del 98, pero la novela estaba situada en el año 2000, ¿no? Como si fuera un futuro cercano. Bueno, pues en el año 2000, en la Semana Santa del año 2000, en la madrugada de la Semana Santa del año 2000, hay unos locos que revientan de verdad la madrugada de la Semana Santa de Sevilla, exactamente igual que en la novela y que en la película. Y no es que tú tengas dones especiales para ver el futuro, ¿no, Juan? ¿O sí? No, para nada. Sencillamente la película, más que la novela, seguramente debió inspirar a unos tipos que decidieron hacer un juego de rol que estaba calcado del juego de rol de la novela. Con el paso del tiempo no hubo detenciones, no hubo nada. El Mundo, que yo entonces trabajaba en el Mundo, me llevó a hacer un reportaje a Sevilla, que titulé el reportaje La noche de los zapatos perdidos, porque se recogieron 10.000 zapatos sueltos esa noche de las calles de Sevilla. La gente en la huida perdía los zapatos. Y el reportaje me llevó, por lo que se iba diciendo y tal, a la Facultad de Matemáticas de Sevilla. Cuando yo entré en la Facultad de Matemáticas de Sevilla y la gente, los estudiantes de matemáticas, empezó a aplaudirme, pensé, aquí están los culpables. Está clarísimo que aquí están los culpables, porque en una facultad de matemáticas te aseguro que... Y bueno, luego ha habido otras investigaciones con un final distinto que no puedo... desvelar, pero pero bueno, que ahí están, ¿no? Efectivamente. Esto, sí. Bueno, pues la poesía, no nos queda mucho tiempo, pero a mí no me gustaría, pensaba yo cuando leía tu obra, Juan, y antes lo comentábamos al comienzo de la charla, como Vladimir Mayakovsky, el protagonista de tu novela, Prohibido entrar sin pantalones, él fue un pionero, por así decirlo, en el tema de la difusión. Él estaba convencido de que su poesía y todo ese mensaje que querían transmitir tenía que ser difundido al gran público, ¿no? Al público en general. Un tema que yo no sé si 100 años después sigue estando de actualidad. ¿Cómo llegar, ¿no? Cómo hacer llegar realmente al público? ¿Cómo conseguir esa difusión? Y comentábamos, bueno, antes de comenzar la charla, como una de las herramientas con las que hoy en día se cuentan son las nuevas tecnologías o Internet o las redes que ponen cualquier cosa a disposición de todo el mundo ya, ¿no? En un instante, casi en el mismo momento en que se está produciendo. Juan y Eduardo tienen una relación amor-odio, o por lo menos hablan de las luces y las sombras de esas nuevas tecnologías. De hecho, ninguno de los dos tenéis página en Internet, ¿no? No se os puede encontrar con una página propia como protagonistas. Me imagino, a pesar de las presiones que habréis recibido, ¿no? De editoriales, editores y demás, porque estéis ahí, ¿no? Yo creo que hay algo, en mi caso yo creo que hay algo que hizo la editorial ahí, pero bueno, no sé ni lo que hay. No, yo no he recibido ninguna presión para que me abran en Facebook ni nada de eso. No sé, yo es que sencillamente, a ver, se llama navegar y cuando uno navega uno quiere ser piloto de su navegación y las veces que he visto cómo va Facebook y tal, he visto que eso te convierte no en el piloto de tu navegación, sino en lo que van colgando tus amigos y demás y tal. Y bueno, conozco a gente que ya lee los periódicos directamente dependiendo de los enlaces que cuelgan. Y entonces, sencillamente, es que no me ha seducido, sencillamente. Vaya, no tengo nada en contra ni
ni nada de eso. Eduardo, en tu caso, las redes son el pistoletazo de salida de la última novela. Otra vida para vivirla no contigo. tengo Facebook, ni Twitter, ni Instagram, ni esas cosas, ¿no? Y ni siquiera, a ver, a mí Internet me parece que tiene enormes ventajas y que da muchas facilidades siempre que tengas criterio, ¿no? Porque el problema de Internet es que no está jerarquizado. Entonces, si no tienes criterio, te ponen lo mismo mezclado, una cosa de alguien seria, interesante y no sé qué, con una cosa de un motarate y está todo mezclado. Y entonces, si no hay criterio básico para saber valorar y jerarquizar la información que te va llegando, pues puede ser un despropósito, ¿no? Pero bueno, es útil y a veces muy útil. El tema de las redes sociales es curioso, ¿no? Porque es verdad que la última novela salió de ahí, a ver cómo la cuento. Lo cuento rápido. Yo fui a Sanlúcar, que es mi pueblo, y allí un concejal, un chico joven, guapo que te mueres, que de pronto, pues, que es concejal de Igualdad, y viene a pedirme ayuda y colaboración y estas cosas, ¿no? Yo le dije que sí, claro, lo que quisiera. Qué mal estoy quedando fatal, ¿eh? Entonces empezamos a hacer muchas cosas juntos, ¿no? No voy a detallar, pero empezamos a hacer muchas cosas. Detalla. Ya que cuentas, detalla. Bueno, y claro, es política municipal, ¿no? Política municipal de una ciudad de 179.000 habitantes, pero que funciona en círculos como si fuera de 10.000 habitantes, ¿no? Y ahí surgieron, pues, rivalidades políticas, rencillas, frustraciones, muchas cosas, ¿no? Yo que no sigo nada, ni chateo, ni hago esas cosas, de repente este chico, que sí lo hace, porque es de su tiempo, no del mío, pues empezó a decir, bueno, ¿qué cosas están diciendo aquí? En esas redes en algún momento pueden decir que la novela que yo he escrito le parece a un señor horrible, ¿vale? No pasa nada, yo eso lo tengo perfectamente asumido. Como cada obra depende de cada lector, pues con un lector puede fracasar en una novela que además puede triunfar en otro lector, quiere decir que tampoco puedes... A mí lo único, es una manera de hablar, pero lo que me pone muy nervioso es que alguien diga, tu última novela es una mamarrachada. Un momento. A ti te parece una mamarrachada, porque te puedo enseñar un comentario, una crítica, lo que sea, que dicen que es estupenda. Así que ningún problema si a ti te parece una mamarrachada, problema si me dices es una mamarrachada. Yo podría haber leído ese tipo de comentarios, o que me lo hubieran, o podría haber leído, pues no sé, ¿qué hace este señor en una manifestación determinada? Vale, son opiniones de la gente que puedes aceptar, ¿no? Pero empezaron comentarios personales extraordinariamente agresivos, extraordinariamente groseros, no lo puedo repetir porque da vergüenza, terribles, sobre este chico, sobre mí y sobre nosotros, ¿no? Yo me enfadé. Me cabré mucho porque me parece, pero vamos a ver, ¿qué están diciendo de mí si ni me conocen? ¿Por qué están diciendo estas cosas? El chico, como es mucho más eso, entró en la batalla, yo no. Luego, afortunadamente, entró el humor. Empezamos a reírnos. De todos aquellos disparates que estaban diciendo, empezamos a reírnos. Y luego yo decidí escribir una novela. Me parece un buen proceso. Te enfadas, te ríes y escribes una novela. Le sacas un cierto provecho. Y la reflexión fue, a ver, si todo lo que han dicho de mí, todo lo que han dicho de nosotros, fuera verdad, ¿cómo sería esa historia? Y entonces está toda la historia desarrollada sobre... No hay nada en la novela que no se haya dicho, es decir, no hay nada en la novela que no lo haya dicho alguien y sobre eso van haciendo la historia. Que sean cosas verdad y que otras cosas sean mentiras, eso ya no tiene nada que ver. La construcción literaria está en ese asunto, ¿no? Y en la novela tiene un papel importante, para mi sorpresa, por ejemplo, el WhatsApp. Es fundamental, el WhatsApp. Y descubrí que una historia de amor, aunque a la gente de mi generación le parezca un disparate, se puede tener, se puede mantener, puede tener vida simplemente a través del WhatsApp. Y descubres cosas estupendas. Son cosas, por ejemplo, a ver, ha pasado un minuto y no me ha contestado. ¿Qué pasa? A ver, se despide diciendo un beso. ¿Por qué? Si siempre me dice un besote. Hay una serie... Las nuevas claves, ¿no?, de la comunicación por WhatsApp. Que a mí me parece, pero que son verdad. Porque luego, a ver, ¿te pasa algo? Pues sí, entonces te cuenta al final lo que te pasa, simplemente porque ha tardado minuto y medio en contestar. Si no, y yo ya aprendí a contestar hasta, vamos, yo estoy delante del Papa.
y me llega un WhatsApp de determinada persona y contesto. No, lo siento muchísimo. Comprendo que es una grosería, comprendo lo que tú quieras, pero yo contesto, porque no puedes correr el riesgo de que por, de que por ser Por tardar respetuosa media hora. con el sumo pontífice, la persona a la que tú quieres coja un rebote. No puede ser. Eso. Entonces, hay mucho WhatsApp, hay mucho correo electrónico. En el fondo, es como una novela epistolar. Claro. De siempre, Claro, solo que en vez de ser efectivamente. escribiendo cartas, aunque hay unas cuantas cartas, ¿no? Que no se mandan a nadie, sino que se conservan, es una nueva novela epistolar, ¿vale? Y yo me lo pasé bien escribiéndolo y me lo pasé bien cuando lo presentamos, el chico y yo presentamos la novela en Sanlúcar, y el follón que se organizó. La novela se lee, obviamente, de manera diferente en Sanlúcar que fuera de allí, ¿no? Pero fue como un ajuste Sí, porque todas las claves de tu fue como un ajuste de localidad natal cuentas. son Y muy yo no tengo reconocibles. ningún problema en negarlo. Es un ajuste de cuentas. Estos Se van a enterar. se van a enterar lo malas que son algunas. Bueno, la verdad es que se nos han quedado muchísimas cosas en el tintero, necesitaríamos otra hora más, pero yo no quiero terminar sin que dejemos el tema de los relatos. Los dos sois autores de relatos, tú acabas de publicar una manada de news, que es un poco, bueno, volver a tu adolescencia, ¿no? O quizá aquellas claves de, bueno, no sé si es autobiográfica, pero muchos relatos tienen que ver, casi todos los relatos tienen que ver con esa época de la vida. Es un libro distinto a los míos anteriores de relatos, porque efectivamente todos los relatos son, digamos que nacen de una experiencia autobiográfica. Para mí la ficción es una especie de salto, ¿no? Y la realidad es un trampolín, es decir, utilizo la realidad como trampolín, es el lugar donde tengo que dar el pisotón para dar el salto, que es la ficción. Pero efectivamente en este relato todos los relatos tienen ese trampolín real que nace, bueno, pues de un hecho biográfico como la muerte de mi madre, en fin, con cuidados paliativos de nuestra querida Andalucía, tan católica ella antes de la aprobación de la ley y tal, y esa experiencia un poco que se alargó y fue muy tormentosa, y de repente esa estancia en Jerez, ciudad a la que no he vuelto desde 2009, pues digamos me trajo un cúmulo de recuerdos de la adolescencia y tal, y como los adolescentes es que me interesan mucho como personajes, me parece que son como los personajes ideales por esta cosa fascinante que tienen de tener el futuro delante, ¿no? De tener un abanico que les permite soñarse como futbolista, astronauta, arquitecto, ingeniero, cosa que yo ya no puedo hacer, y envidio tanto y quizá echo de menos tanto a ese adolescente que cada noche puede irse a la cama soñando en que va a ser una cosa u otra. Pues un poco todo me vino así dado y me pareció que era que había llegado el terrible momento de utilizar la autobiografía para hacer ficción. ¿Es verdad que confeccionaste de adolescente una lista sobre las cosas que querías hacer antes de cumplir los 40 años? ¿Cuántas has cumplido de ellas? Bueno, lo cuento en el relato. No, es ficción. No, la lista es más o menos muy parecida a la que... Esto fue un regalo que me hizo mi hermano cuando se cerró la casa de mis padres, encontró unos cuadernos y en un cuaderno encontró una lista que yo hice antes de cumplir los 18, en la que decía cosas que tengo que hacer antes de cumplir 40 años. Y entonces me regaló el cuaderno y me dijo, mira muchacho, a ver cuántas has hecho. A ver lo que has hecho y lo que te queda por hacer, ¿no? Y de ahí sale el último de los relatos. Eduardo. Sí, a ver, yo he escrito, en realidad debería decir dos, porque Siete contra Georgia es un libro de narraciones, es como un mismo tema, ¿no? Pero es un libro de narraciones, no tanto cuentos como narraciones. Pero de relatos, he publicado solo un libro, que se llama Fuego de Marzo, y que como casi todo lo que yo he escrito es autobiográfico. Yo lo siento mucho, yo no tengo imaginación, yo primero lo vivo y luego lo escribo, luego intento mentir y decir que no, que la mitad es ficción, el 3% suele ser ficción, desastre. Y es un libro de infancia, con una peculiaridad, y es que son unos cuentos que yo escribí a lo largo de 20 años, sin pensar en un libro.
Y todos tienen el mismo personaje, que es un adolescente, bueno, un niño y un adolescente. Todos tienen el mismo personaje, todos tienen el mismo mundo, todos tienen los mismos personajes secundarios. Es muy, muy curioso porque de repente miré para atrás y obviamente elegí solo esos, y yo he escrito otros muchos cuentos, algunos espantosos. No espantosos, o sea, un poco por lo que he dicho antes, porque muchos de ellos estaban como escritos por otra persona, es decir, en esos cuentos no estaba yo. No estaba tu alma. No estaba yo, no estaba mi alma. No, los escribía, eran otra cosa, ¿no? Bueno, pues ese es el libro ese es el cuento que yo, libro de cuentos que yo he publicado. Está muy bien. El cuento es un género estupendo, peligroso, quiero decir, muy difícil. Sí. Normalmente los escritores, muchos tienen la idea de que hay que empezar por cuentos para luego pasar a la novela, y eso es un error, porque el cuento es un género también de madurez, es decir, veis que controlar muy bien la narración, el tiempo y el ritmo y la medida, ¿no? No es un género fácil, es un género muy, muy, muy difícil. Y yo antes escribí libros, cuentos espantosos. Me acaba de decir Juan que lo primero que leyó de mí fue un cuento de un concurso. Bueno, yo no sé cuál leería, pero desde entonces estoy abochornado. Claro, es que yo me presenté a un premio de la Caja de Ahorros de Jerez. Estás hablando de niño, ¿no, Juan? Cuando eres un chaval. Sí, en octavo de GB sería, sí, o algo así. Y no gané el premio, pero fui finalista, y a los finalistas nos tocaban un lote de libros con los premios Hucha de Oro. Y entonces uno miraba las fotos de los escritores, porque uno no es que quisiera ser escritor, pero bueno, escribía, pues era una redacción, o sea que no era... y veía las fotos de los autores, unos señores muy serios, tal y cual, y de repente una de las fotos era un chaval vestido de persona seria, pero se veía un chaval con su chaqueta y tal, y decía, Eduardo Mendicuti nació en Sanlúcar, y dije, joder, este es vecino, voy a leer su cuento. Y así que el cuento que leí fue el de Eduardo Mendicuti. No dice cuál es, hace bien. Lo primero que leíste tú de Juan también fue un relato. Un libro de cuentos, el primero que me pareció estupendísimo. Luego, a ver, yo me voy a dar el ese, ¿no? Hubo una encuesta entre los escritores, que es esa cosa que se hace a final de año para seleccionar los que te parecen los mejores libros de 5 y 5 de España extranjero, y yo incluí el primer libro de cuentos, El que apaga la luz de Juan, porque me parece un libro estupendo, como todo lo demás, ¿no? Pero de verdad... Pero di que no nos conocíamos. Nada. No eran amigos Es todavía. verdad, no nos conocíamos de nada. Yo había leído el libro y me había parecido estupendo. Y eso. Bueno, el tiempo pasa y yo quiero dejar también que Juan y Eduardo tengan la oportunidad de estar un rato con todas las personas que le han leído, que leen, que quieren comprar alguno de sus libros, que no hayan tenido la oportunidad de leer, que se los pueden firmar además ahora. Ahí fuera van a tener la oportunidad de charlar con ellos. Yo solamente decirles que para mí ha sido un auténtico placer esta jornada con Juan Bonilla, con Eduardo Mendicuti. Tienen muchas cosas en común, aunque son muy distintos uno de otro. Otra de las cosas que tienen en común es que están seguros de que a Mafalda, que todos ustedes saben que odia la sopa, les encantaría el gazpacho. No sé cómo habéis llegado a esa conclusión. Nos han hecho una encuesta, ¿no? Supongo. ¿Y hemos dicho eso? ¿Habéis dicho lo mismo? Por lo que veo. Exacto, o sea que tenéis más cosas en común seguramente de las que pensáis. Bueno, yo les recomendaría que en estos tiempos de desconcierto sigan la obra y la actitud de nuestros invitados, Juan Bonilla y Eduardo Mendicuti. Tómense la vida con humor, porque total no vamos a salir vivos de ella, así que... Eso es verdad, mira. Gracias.